estudio del libro de Números. En hebreo se llama Bamidbar. Algunos lo transliteran como Bemidbar. Apenas yo preguntar eso. Se Bemidbar o Bamidbar. Recuerden que eso es como, tiene que ver como con la pronunciación, a veces dependiendo de la región, ¿verdad? Vamos a decir de la región de Israel. A veces vamos a encontrar algunos que digan Bamidbar y otros que digan Bemidbar, porque recuerden que en el hebreo pues no hay vocales escritas, entonces como que puras consonantes, pero el sonido es como el sonido viene en las vocales implícitas, pero ahí depende también de la región. Es como aquí en México, ¿verdad? También aquí en México, todos hablamos el mismo idioma, pero dependiendo de la región, a veces hay unas palabras que suenan diferentes. Hay hermanos nuestros mexicanos que viven, por decir, en la región del sur y que tienen una forma distinta de pronunciar algunas palabras. Incluso algunos, en algunas regiones hasta, digamos, se comen letras, ¿verdad? No pronuncian la palabra completa como nosotros, y no quiere decir que esté mal, es su forma de pronunciar. Entonces así en el hebreo pasa lo mismo. Entonces Bamidbar y Bemidbar, los dos son correctos, ¿sí? El significado pues es el mismo, que es en el desierto. En el desierto. Y bueno, esta parashá, que es la primera del nuevo libro que empezamos, ¿qué orden lleva este libro, hermanos? ¿Qué número es en el orden? ¿Tres o cuatro? Es el cuarto. Cuarto Sefer Torah. No, yo digo los libros, dije, ¿qué orden lleva este libro? En el orden que llevamos de lectura. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Es el cuarto libro, quiere decir que ya vamos enfilándonos, ¿ya? Decían los de antes, vamos en caballo de hacienda, vamos cabalgando bien a gusto y directo hacia la meta, y ya empezando el cuarto libro, pues ya estamos más para allá que para acá, ¿sí? Entonces este libro de Bamidbar, conocido como Números, decíamos anoche, se caracteriza precisamente por el tema de los números, de las estadísticas. De hecho, el nombre, no recuerdo cuál es el nombre griego, porque cuando tradujeron la Torá del hebreo al griego, el nombre Bamidbar, pues no lo tradujeron al cual al griego, ellos le pusieron un nombre de acuerdo al contenido. No recuerdo la palabra, pero en sí la palabra o el significado de esa palabra griega es más como aritmética. O sea, así tal cual, aritmética. Así que lo tradujeron, pero al español, pues dijeron aritmética, como que no, números. Y así es como terminó llamándose Números en español. Y bueno, al leer la primera porción, entendemos por qué, ¿verdad? Ya con esta tuvimos para darnos cuenta por qué se llama Números. Porque pues son un montón de números. Nada más en esta porción tenemos 4 censos diferentes, y números y números y números y más números, que se contaron tantos de esta tribu, tantos de la otra, tantos de aquella, y en total de esto, más súmale aquello, más réstale, y puros números. Es difícil aprenderse todos estos datos,
¿verdad? Yo sé que es complicado, pero pues de eso nos habla la porción. Ahora, asomándonos más allá, o sea, tratando de ver un panorama general de esta porción y de este libro de Bamidbar, lo que vemos aquí en el inicio, podemos decir que es organización. Si tuviéramos que resumir en una palabra toda la porción de esta semana, yo lo resumiría con esta palabra: organización. Lo que el Eterno está haciendo es organizar a su pueblo. Entonces tenemos que recordar que nuestro Dios, que nuestro Elohim, dice la Escritura, Él es un Dios ¿de qué, hermanos? De orden. Aunque algunos hermanos dicen, vamos a hacer un desorden santo. Pero cuando hablamos de orden, hablamos más de organización. O sea, no necesariamente, sí, yo entiendo la parte de la, ¿cómo le dicen? De la liturgia, entiendo la parte también de la reverencia que debe de haber, yo todo eso lo entiendo y lo apoyo y lo aplaudo, pero también entiendo cuando tenemos situaciones que rompen el orden, ¿sí? O sea, hay ciertas situaciones que son comprensibles cuando se rompe el orden, digamos, en un servicio. Como ¿cuál sería, no? ¿Qué sería algo comprensible que rompe el orden y que diga, no pasa nada? Pues sí, por ejemplo, ni modo que le digas, no, hermano, ahorita no te debes sentir mal porque estamos en el servicio. Ahorita estamos adorando al Eterno, no te puedes sentir mal. Pues no. ¿Qué más? Si ahorita estamos aquí en pleno mensaje y alguien se enferma, ni modo de que espérese, ¿verdad? Que se desmaye, déjenlo ahí, al rato se recupera. Pues no. Por ejemplo, ¿qué nos ha pasado? ¿Verdad? Nos ha pasado acá, de pronto empieza a sonar algo y rompe el orden, ¿sí? O luego pasa, se digan, como a ustedes les quita mucho me he dado cuenta que les quita mucho la concentración cuando la pantalla se pone, que pierde la conexión con la computadora y empiezan a salir unas imágenes ahí medio raras. Realmente nunca me he fijado qué son, pero yo veo que a varios de ustedes les inquieta. Yo no sé por qué están viendo la pantalla realmente, porque si no hay una presentación en la pantalla, ¿qué están haciendo viendo la pantalla? Yo estoy acá, a mí me tienen que ver, ¿verdad? Pero luego me he dado cuenta de eso. Incluso he visto que luego vienen y apágale ahí porque me distraen, ¿no? ¿Pero por qué te distraen? Ahí está, yo pensé que me pareció ver como unas imágenes de Halloween o algo, ¿no? Una película. Sí, y que a lo mejor sus ojos se sienten ofendidos o algo. Quiten eso, por favor. Pero bueno, sí. O los niños, ¿verdad? Mire, aquí tenemos acá un bebé. ¿Quién es? Yosef. Acá hay un bebé. Si el bebé de pronto llora, pues es normal. Yo siempre pienso cuando Yeshua predicaba a las multitudes, pues yo creo que había muchos niños ahí. Yo creo que hablando de ese desorden, yo creo que de pronto había mucho desorden. Yo creo que de pronto había muchos cuchicheos entre la gente, incluso cuando Yeshua estaba predicando. Pero el maestro pues le echaba más ganas, ¿no? Yo creo que de ahí viene eso de que los predicadores de pronto levantamos la voz. Había un hermano que decía, me decía a mí, dice, yo no sé por qué ustedes cuando predican cambian la voz y luego la levantan.
porque él, no, él siempre predicaba así como platicandito nada más, bien tranquilo. Y decía, ¿por qué no cambian la voz, brother? Eso no está bien. Pero, bueno, yo le decía, yo creo que por un lado es cuestión de estilos. Por otro lado, la Escritura dice que los predicadores de la Escritura así lo hacían. Los profetas, incluso Pedro, cuando dice el libro de los Hechos, que entonces Pedro, ¿no? Que, ¿cómo dice ahí? Alzando la voz, o otras versiones dicen a voz en cuello, ¿no? Clamando a voz en cuello, o sea. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque ellos no tienen micrófono. Y ahorita tengo la bendición de tener un micrófono. Pero ellos tienen que echarle ganas. Porque está la multitud ahí, está la gente, y ellos tenían que levantar la voz. Como cuando Yeshua les sacaba desde la multitud estaba allá En la playa. Entonces, ¿qué les gusta? Te perdí unos 20 metros, ¿no? De distancia. Pues tienes que hablar fuerte para que escucharan. Entonces ahí el tema de pronto de levantar la voz. Y yo les he dicho a ustedes, ¿verdad?, por años que a mí luego me pone nervioso cuando veo que no están poniendo atención o que están distraídos, y eso me lleva a levantar la voz. Entonces de pronto ustedes oyen, el pastor ya está gritando mucho, es que alguien está distraído. Entonces quiero llamar su atención así a gritos, ¿no? O se están durmiendo y entonces ahí levanto más la voz para despertarlo. ¿Y no sucede eso, hermano? Aquí casi no sucede. Pero bueno, entonces, ¿en qué estaba? Ya me perdí. El tema es, volviendo a lo que es el tema aquí del libro de Bamidbar, les decía, la organización, el orden es lo que caracteriza esta primera parashá. Pero visto así, más que un orden dentro de cómo comportarse, y eso es un orden en cuanto a organización. O sea, el Eterno quiere que haya orden en su pueblo. El Eterno quiere que todo esté bien organizado. El Eterno quería que el pueblo de Israel funcionara, pues así como dicen, ¿no? Como una máquina bien engrasadita que lo hace todo muy bien. Así como un motor de un carro. Qué bonito es cuando enciendes el motor de un carro y está así, serenito, y que no hace casi ni ruido. Pero cuando enciendes el motor de un carro y así como el mío, ¿no? Me dijo mi hija, oye, el carro ya hace muchos ruidos. Pues sí, hace un montón de ruidos, quién sabe qué tanto traerá por ahí, ¿verdad? Entonces, pues no se oye bien. Pero qué bonito cuando el carro está así, bien parejito. Acelera al final. Ni siquiera, ¿no? Así, sí, te sientes tranquilo. El Eterno quería que Israel, su pueblo, funcionara así, hermano, bien sereno, que todo estuviera bien organizado, que todos supieran qué es lo que tenían que hacer, que cada quien hiciera la parte que le correspondía, porque la organización es vital en todos los ámbitos de la vida. Si no hacemos las cosas organizadamente, si no actuamos como dice la Escritura, hágase todo decentemente y con orden. Si no hacemos esto, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces necesitamos ser ordenados, necesitamos ser organizados, y ese es el mensaje que nos manda esta porción primera llamada Bamidbar, la organización del pueblo. Ahora, es muy interesante el hecho de que nos dice la Escritura, este era el segundo año desde la salida de los hijos de Israel de Egipto. Entonces decíamos anoche, había transcurrido un año completito,
1 año y 1 mes desde la salida de Egipto. Entonces nos preguntamos en la semana, ¿por qué razón el Eterno se esperó 1 año y 1 mes para empezar a organizar a los hijos de Israel? ¿Por qué no lo hizo inmediatamente? ¿Por qué no los empezó a organizar incluso antes de salir de Egipto? ¿O por qué no lo hizo después de cruzar el mar de Cañas? Yo pensaría que ese era un buen momento. Ya se quedó atrás el faraón, sus ejércitos, la amenaza de Egipto. Ya estamos del otro lado del mar. Ya estamos en camino hacia nuestro destino. Entonces, ese era un buen momento desde mi perspectiva. Era un buen momento para organizar, pero no. El Eterno se esperó. Y se esperó 1 año y 1 mes. Y hasta después de que transcurrió ese tiempo, entonces empezó la organización. Empezó todo esto que vemos en el libro de Números, en los primeros 4 capítulos. ¿Por qué creen ustedes que el Eterno se esperó todo ese tiempo para empezar la organización? ¿Por qué será? Vean, aún si nosotros hablamos, digamos, desde la perspectiva así humana, siempre necesitamos un tiempo para acoplarnos, para adaptarnos, ¿verdad?, a las nuevas circunstancias. Los seres humanos somos la mayoría. Por naturaleza somos como rutinarios. O sea, la mayoría de los seres humanos nos gusta la rutina. Los que no les gusta la rutina son raros. Y sí hay personas que son así, muy extraños, ¿no? Pero la mayoría de las personas somos rutinarios. Nos gusta la rutina y en todas las cosas, en todos los aspectos. Incluso en las cosas que vemos, en programas de televisión, en películas, en libros que leemos. ¿Se han dado cuenta que los que les gusta ver películas, o si les gusta ver televisión, si les gusta ver novelas, qué sé yo, se han dado cuenta que casi siempre son las mismas historias? Nada más les cambian a los personajes y esto. Pero sí o no, estás viendo una película, una novela, lo que sea, o leyendo un libro, y aunque no lo hayas leído o no lo hayas visto en la película, tú en tu mente dices, ya me lo sé, o sea, ya sé lo que va a pasar. Y sí, le atinas porque hay cierta rutina en todo en la vida, pero nos gusta, nos agrada. Incluso una película que ya viste y que te gustó, la vuelves a ver otra vez. Como, ¿por qué vuelves a ver algo que ya viste? ¿Por qué nosotros tenemos un ciclo anual de estudio de la Torah, el cual terminamos y lo volvemos a empezar? Y lo terminamos y lo volvemos a empezar, y lo volvemos a empezar una y otra vez. Porque somos así. Somos de orden, somos de rutina. Nos gusta hacer las cosas así. Nos sentimos muy a gusto de esa manera. Nos acomodamos siempre a la rutina. Tenemos acá un orden. ¿Se fijan que tenemos un orden para el servicio? Y sí se han fijado que siempre es lo mismo, ¿no? ¿Sí? O sea, cada Shabbat es lo mismo. A veces a los que dirigen se les olvida algo, ¿verdad? A veces se les olvida la bienvenida, a veces las acciones de gracias. Pero normalmente el orden es el mismo cada Shabbat. ¿Y de dónde creen ustedes que se toma ese orden?
Lo tomamos del orden que se seguía en las sinagogas de muchos siglos atrás. O sea, nosotros no inventamos nada. Oye, que hay que leer la escritura, o que hay que hacer esto, o sea, todo siempre ha venido, como diría el rey Salomón, nada hay nuevo debajo del sol. Todo lo que nosotros hacemos hoy ya se hizo en el pasado. Nada hay nuevo. Pues nos gusta seguir ese orden como rutinario. Y nos sentimos cómodos con eso. Y lo disfrutamos. Es el orden en cada Shabbat, aunque sabemos que es lo mismo, pero lo disfrutamos. Y cuando cambiamos el orden, nos incomodamos. ¿Sí o no? Yo me acuerdo hace años, siempre, cuando todavía nos reuníamos los domingos, aquí está la hermana Mireya, la hermana venía aquí cuando estábamos los domingos, y yo recuerdo, no recuerdo por qué, estoy tratando de acordarme, pero yo cambié la escuela dominical a la segunda hora, porque siempre en todas las congregaciones bautistas a las que pertenecíamos, bueno, no sé si en todas, a lo mejor hay otros como yo por ahí, pero por lo regular todos siempre tienen la escuela dominical a las 10 de la mañana y termina la escuela dominical y tienen el servicio de adoración, de predicación. Y nosotros también siempre lo tuvimos así por muchos años. Pero luego pasaba que yo veía que muchos llegaban tarde. Muchos hermanos llegaban tarde. Es más, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Pero había hermanos que llegaban a la hora que empezaba el culto. O sea, se brincaban toda la clase. Todo lo que era la escuela dominical se la brincaban. No les gustaba, yo no sé por qué. Pero llegaban muy tarde o llegaban de plano a la hora del servicio. Y bueno, pues yo, como siempre he sido un apasionado de la enseñanza, creo que el don principal que el Eterno me dio fue el de ser maestro. Y yo preocupado porque estudiara más, y la escuela dominical pues era para eso. Entonces dije, ya sé qué voy a hacer. Voy a empezar el culto a las 10 de la mañana. Y ya cuando termine el culto, que empiece la escuela dominical. Brillante idea, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que a varios no les gustó. O sea, a varios les incomodó. Es más, hubo hasta quienes decidieron irse de la iglesia porque dijeron, ¿ya va a dejar así, pastor? Ya, sí voy a dejar. Bueno, me voy. Pues que Dios le bendiga. Pero nos incomoda luego los cambios, porque ya estamos a gusto, porque ya estamos cómodos. Entonces nos cambian algo en lo que estamos haciendo en nuestra rutina y nos sentimos así como que, y necesitamos luego un tiempo para adaptarnos a lo nuevo. El pueblo de Israel tenía más de 200 años de ser esclavos en Egipto. Ser esclavos no es nada agradable, pero después de 200 años yo creo que pues ya te acomodaste. Es como las personas que están en la cárcel. O sea, yo no creo que nadie esté como que bien feliz en la cárcel. Pero una persona que ya tiene 20 años en la cárcel, créeme que ya es como que algunos, y esto bien comprobado, personas que tienen 30 años en la cárcel o así muchos años en la cárcel, ya no quieren salir. Les da miedo salir. Porque cuando ellos los metieron en la cárcel, el mundo era uno, pero imagínate todo lo que el mundo cambia en 20, 30 años. Entonces, esas personas ya no quieren salir. Dicen, oigan, hombre, ya déjenme aquí. Ya estoy acostumbrado a esta vida. Afuera ya no sé qué voy a hacer.
Y es un proceso de adaptación muy difícil. Su pueblo de Israel, después de 200 años de esclavitud, sale a la libertad. Necesitaba tiempo. Necesitaba tiempo para adaptarse a la libertad. Ellos no sabían qué era la libertad. Y todo es muy difícil. Todo proceso de adaptación suele ser complicado, suele ser difícil. Cuando un niño lo llevas por primera vez a la escuela, ¿qué tal? Cuesta trabajo, ¿no? No está fácil. Y va a llegar el momento donde ella va a ir feliz a la escuela. O a veces no. Pero esperamos que se adapte. Entonces tú sabes que no va a ser sencillo. Cuando te cambias de un trabajo a otro, ¿qué tal? No llegas a un trabajo nuevo como que, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Qué ha habido? Y todo ya como si, no. Hay personas que son raras, y que sí, pero son raros. Que llegan y se sienten como peces en el agua y saludan a todos como si los conocieran de toda la vida. Pero son raros, la mayoría no hacemos eso. La mayoría batallamos, pasamos por un proceso de adaptación y nos cuesta el trabajo. ¿Qué tal cuando empezamos las raíces hebreas? En un proceso difícil. Tampoco fue nada sencillo y también hubo gente que se fue. ¿Por qué? Porque no nos gustan los cambios, porque nos sentimos a gusto como estamos. Recuerdo una hermana que dijo aquí, ¿verdad? Otro cambio yo ya no. Y le entiendo, porque ella dijo, ¿no? Hoy es como que un poco chistoso, pero ella dijo, no, hermano, mire, yo era católica y entonces dejé de ser católica para hacerme cristiana. O no recuerdo si hasta, porque había pasado ya como por 3 experiencias, ¿no? Testigo de Jehová, católico, cristiano, evangélico, y dice, ¿y ahora usted no está cambiando? No, dice, yo ya no. Y aparte porque decía, no, que ya estaba grande de edad. Porque eso también, hermano. O sea, si a nadie nos gustan los cambios, cuando ya eres mayor, menos. O sea, llegas a una edad, todavía como joven, te cuesta, pero pues entiendes y dices, pues hay que entrarle, ¿no? Y hay que adaptarse. Pero las personas mayores, una persona de tercera edad, menos le gusta los cambios, moverse, o sea, salirse de su zona de confort, no. Es muy difícil ese proceso. Entonces, el Eterno entendía que el pueblo de Israel, después de tantos años de esclavitud, necesitaba tener un proceso de adaptación a la libertad. Necesitaban ellos como que pensar, necesitaban sentir esta nueva faceta, y el Eterno les dio un tiempo, y ese tiempo fue 1 año y 1 mes, que es lo que dice el libro de Números. 1 año y 1 mes después de la salida de Egipto empezó la organización. Como que el Eterno dijo, bueno, mis hijos, ya fue bastante tiempo o suficiente tiempo para que ustedes se adapten. Ahora sí, vamos a organizarnos. Y es normal el proceso de adaptación. Cuando tú entras a un trabajo como nuevo, y supongamos que entras como una maquiladora, ¿no? Donde tienes que sacar cierta producción, pero pues ni modo que te exijan la producción en tu primer día, si eres nuevo. Ni modo que te digan, a ver, jovencito, usted aquí me saca la producción hoy, si no, lo corro. Pues, ¿cómo?
Ah, pues sí, pues son raros. Porque siempre tiene que haber un proceso de adaptación. Tampoco, ¿verdad? Es como que tenemos una frase en nuestra cultura que usamos mucho y que decimos, echando a perder se aprende. No todos van a estar de acuerdo con eso. Yo recuerdo que en una junta, cuando trabajaba en la maquiladora, tuvimos una junta y entonces había habido por ahí un error y se echaban a perder, pues, cierta cantidad de piezas, ¿no?, de la producción. Y entonces el jefe estaba muy molesto y nos estaba regañando, ¿verdad?, con justificada razón. Y entonces una de las compañeras se le ocurrió decir, echando a perder se aprende. Y dijo el jefe, pues pobres de tus hijos, fíjate. Así le respondí, ¿no? Pues pobres de tus hijos, porque vas a echar a perder a los primeros para aprender. Yo no sé qué tan cierto sea eso, pero bueno. El punto acá es que necesitamos siempre un proceso de adaptación para todo en la vida. Y los hijos de Israel tuvieron que pasar ese proceso. Incluso en la experiencia de Yeshua con sus discípulos, hubo un proceso también de adaptación. E incluso hubo un tiempo que Yeshua le dio a los discípulos para digerir, para entender y para pensar en lo que ellos estaban metiendo. Y eso lo entendemos cuando leemos una armonía de los evangelios y acomodamos los acontecimientos en su orden debido. Y nos damos cuenta entonces que Yeshua les dio un tiempo libre a los discípulos. Es decir, los mandó a casa, piensen en la experiencia que vivieron conmigo, mediten en esto, reflexionen y tomen una decisión. Yo voy a pasar después para ver qué decidieron, si me van a seguir o no. Entonces los hijos de Israel tuvieron un año y un mes completo para pensar muchas cosas, para meditar muchas cosas, para valorar muchas cosas, e incluso para hacer comparaciones de cómo había sido su vida en Egipto, de cómo era esta nueva vida en libertad y bajo la cobertura del Eterno. Ellos tuvieron un tiempo más que suficiente para pensar las cosas, porque hermanos, siempre es bueno pensar. Cuando tomamos decisiones al vapor, usualmente las cosas no salen bien. Uno siempre tiene que pensar, reflexionar, valorar y ya después decides. Como dice la misma escritura allá en el libro del Apocalipsis, en la carta enviada a la congregación de Éfeso, y que se le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Entonces fíjense, nada más en esa frase se le está invitando a que recapitule, que piense, que reflexione. Imagínense todas las cosas que habían pasado desde que esa congregación nació y hasta el momento que se le envía esa carta. Entonces recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Yo uso mucho esa frase con los matrimonios, ¿saben? Que aunque es una frase dicha a una congregación, aplica mucho a los matrimonios. Cuando hemos dado consejería a matrimonios, a algunos matrimonios ya de muchos años, pero que andan como que ya se quieren separar, ya quieren tirar la toalla, y yo iba a decir aventar el arpa, más bíblico.
Es que hay un dicho, ¿no? Que la vida aventó el arpa, pero bueno, es un dicho mexicano. Pero cuando hemos tratado con matrimonios así, y llegan y nos dicen, es que ya no puedo más. Por cierto, hoy empezamos el curso Casados o Cansados. Entonces muchos están cansados, porque las relaciones así cansan. Y cuando llegan y nos dicen, no, ya estoy cansado, yo ya me quiero divorciar, no, ya no aguanto, yo esto y yo lo otro. Y entonces usamos mucho ese texto y le decimos, a ver, vamos a irnos hacia atrás en tu relación. Siempre fue así la relación, desde que ustedes se conocen. ¿Por qué se casaron? Ah, no, bueno, cuando yo me casé estaba enamorado. ¿Y qué te enamoró? ¿Por qué te enamoraste? ¿Qué viste en esta persona? ¿Tú qué viste? Y ahí empezamos, ¿no? Para que pues regresen a ese punto en donde los recuerdos empiecen a compararse, pero sobre todo buscando encontrar el punto de quiebre. O sea, ¿en qué momento dejaste de ser feliz? ¿En qué momento fuiste o se empezó a enfriar tu relación? Porque tiene que haber un momento clave donde cambiaron las cosas. O sea, hay que encontrar ese punto y hay que regresar a ese punto, y de ahí hay que volver a empezar y corregir. ¿Qué es lo que le dice el Eterno a la congregación de Éfeso? Recuerda de dónde has caído. Se recuerda el punto exacto donde te perdiste, en donde te desviaste. Regresa ahí y endereza el camino. Eso es lo que hay que hacer. Y aplica igual para una persona que se ha apartado, y aplica igual para un matrimonio que tiene problemas, y aplica igual para un par de amigos, y aplica para muchas cosas. Es un principio muy, muy práctico. ¿Sí? Entonces el pueblo de Israel llegó a ese momento, llegó a ese punto en donde ellos estaban listos para empezar, digamos, su nueva vida en libertad, pero de una manera organizada, de una manera ordenada. Después de un año y un mes en donde podemos pensar, los hijos de Israel no habían estado haciendo muchas cosas, estaban solamente adaptándose a su nueva vida, pero a partir de este momento, que es clave en la Torah, a partir de esta parashá, Bamidbar, las cosas cambiarían radicalmente para los israelitas. Ahora, había otro factor determinante también, el Mizkan. O sea, ellos no tenían el Mizkan antes de esto. Pero una vez que el Mizkan ya está construido, terminado y funcionando, o listo para funcionar, entonces era necesario organizarse. Era necesario que hubiese un orden. ¿Cómo iban a funcionar las cosas? Probablemente en este punto de la historia del pueblo de Israel, probablemente durante este primer año de su travesía por el desierto, pues ellos estaban acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera. Ahora, en todo tiempo ellos tenían que seguir a la nube. La nube se levantaba y se movía, ellos tenían que moverse. Pero muy probablemente hasta este punto, cuando ellos se movilizaban, no lo hacían tan organizadamente. No lo hacían así como en orden. Y lo que pasa es que todo se debe hacer con orden. ¿Se acuerdan cuando hicimos aquí unos simulacros? Que sonaba la alarma, la cosa esa, imagínense una alarma contra incendios.
O una alarma allá en los lugares donde tiembla, cuando suena la alarma sísmica. Entonces, allá las personas tienen que hacer siempre simulacros, porque tiene que haber orden. Como dicen, no corro, no empujo, No corro, no empujo, no brinco. como sí, como tres cosas dicen, ¿no? Y todos saben que deben hacer con orden, incluso en las escuelas. O sea, vamos a salir, pero en orden. Nada de correr, ni empujarse, ni de paniquearse, en orden. Sí, no corro, no grito, no empujo. Entonces, todo con orden. Entonces, Israel se tenía que poner en marcha. A lo mejor en este año no lo hacían así, como que con mucho orden, pero a partir de este momento viene una organización bien estricta, una organización bien detallada, incluso cómo iban a acampar. Viene una organización que dice: van a acampar alrededor del Mizcán, y va a haber 4 campamentos, uno al norte, otro al sur, otro al este, otro al oeste. Va a haber 3 tribus por cada campamento. Estas 3 tribus van a quedar acá, estas acá, estas acá. Nada de que, ay, a mí no me gusta el este, yo mejor prefiero el oeste. No, señor, usted le tocó ahí se queda. Usted de esa tribu, usted se queda con su tribu y se queda con su campamento, y va a respetar el orden. Y cuando iban a ponerse en marcha, era una tribu la que tenía que ir siempre al frente, era Judá. O sea, ahí no había de que la tribu de Rubén, no, ahora nosotros ganamos la punta. No, señor, usted póngase donde usted va. La tribu de Judá va hasta adelante y la de Efraín va hasta atrás. Todas las tribus tienen que ir formaditas tal como el Eterno les dijo que tienen que formarse, cada quien en su lugar, y van a respetar ese orden y lo van a hacer de esa manera. Vemos que hubo 4 censos, uno de ellos para formar el ejército. Pues todos los mayores de 20 años que fueran aptos para la guerra. Recuerdan, ya hablamos hace algunas semanas de esto y decíamos, aquí no basta con que tú tengas la voluntad, no basta con que seas así voluntarioso, apasionado, tienes que ser apto. Si no eres apto, mira, ahí está. Pero ustedes no vean la pantalla. Tienes que ser apto para la guerra, para poder estar en el ejército, porque si no, hermano, pues, ¿se acuerdan cuando Gedeón formó el ejército? Y que el Eterno le dijo, te voy a hacer unas pruebas, o mejor dicho, Gedeón le tenía que hacer unas pruebas a sus soldados. ¿Se acuerdan lo primero? Todos los que tengan miedo, a su casa. ¿Qué estás haciendo en el ejército si te da miedo? Si te da miedo pelear. No es malo, no es malo que te dé miedo pelear. Hay personas que son muy pacifistas, no les gusta la violencia para nada. En otras palabras, no son aptos para la batalla. Entonces, si tienes miedo, no tienes nada que hacer en el ejército. Una vez iba yo en una de aquellas peceras que había hace muchos años. Iba yo rumbo a la fábrica y se subió un soldado. Y entonces un joven que iba ahí también en la pecera le pregunta al soldado, ¿verdad? Dice, oye amigo, ¿ya tienes mucho tú en el ejército? Yo sí, algunos años, creo que digo 7 o 8 años. Y el muchacho tendría unos 16, 17 años de edad. Y así como que inquietillo, ¿no? Y le dice, oye, a mí me gustaría entrar al ejército. ¿Qué necesito para entrar al ejército? Se le quedó viendo el soldado y le dijo, necesitas muchos pantalones. Otra palabra, yo estoy siendo utilizando. Pero él dijo, necesitas muchos pantalones, necesitas mucho valor.
Hay muchos requisitos para ser un soldado, pero el primero es que seas valiente. Porque si tienes miedo, como le dijo el Eterno a Gedeón, pregúntales: ¿tienen miedo? No vayan, no hay nada que hacer. Entonces, en ese censo, en donde hubo más de 600,000 contados, es muy probable y casi seguro, hermanos, que los mayores de 20 eran muchos más, pero no todos eran aptos para la guerra. Entonces llenaban un requisito: mayor de 20, pero el otro, ser apto para la guerra, no todos iban a llenar ese requisito. Entonces el Eterno ordena primero la formación del ejército, pero luego viene otro censo y decíamos un segundo ejército, ¿no? Los levitas. Ahora, ¿por qué los levitas no fueron contados en el primer censo? ¿No creen ustedes que había levitas aptos para la guerra? Seguramente que sí. Moisés era levita y Moisés era bueno para el tema de la guerra, ¿eh? Pero los levitas no fueron considerados para el ejército. ¿Por qué, hermanos? ¿Se acuerdan por qué dijimos que no los consideraron? Eso es bien importante. El Eterno tiene otros planes para los levitas. Si en el pueblo del Eterno, en el pueblo de Dios, nosotros nos ajustamos a los planes de Dios. Nosotros nos ajustamos y nos debemos adaptar a lo que el Eterno tiene para nosotros. O sea, no se trata necesariamente de lo que tú quieres hacer o de lo que a ti te guste hacer, sino se trata de lo que el Eterno quiere que tú hagas. Probablemente hubo levitas que decían: yo quiero ir a la guerra. No vas a ir. A ti te tengo otra tarea. Y así es. La lectura que tuvimos en la semana del Brit Hadashah. ¿Cuántos hicieron la lectura del Brit Hadashah de esta semana? Y los voy a agarrar. Van a decir: es que no nos dio boletín. Pero sí se los mandé. Primero los Corintios capítulo 12 fue la lectura. ¿En qué conecta primero los Corintios 12 con la parashá semanal? Si traen Biblia pueden ir. No crean que no se vale. Los que ya tienen rato en esto deberían saber de qué habla primero los Corintios 12. Andele, hermana. Ah, sí. Muy bien, hermana Miguel. De los dones espirituales. Es ese texto donde el Rab Shaul le habla a la congregación de Corinto y les pone la analogía esta del cuerpo humano y les dice que en el cuerpo humano, ¿verdad? Tenemos muchos miembros del cuerpo, pero no todos los miembros tienen la misma función. Todos tienen una función distinta y les dice: así también en una congregación de creyentes somos muchos, pero todos somos parte del mismo cuerpo. Entonces, hay cosas bien importantes para rescatar ahí. Una, todos somos parte del mismo cuerpo. O sea, aquí no hay dos cuerpos, es un solo cuerpo. Así como Israel, es un solo pueblo, no son dos. Aunque se haya dividido, pero sigue siendo un pueblo. Entonces, el Rab Shaul dice: somos parte del mismo cuerpo. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el cuerpo no debe estar dividido.
Entonces hasta dice, ¿a poco si porque la mano hace una función diferente que los ojos, ¿a poco ya la mano va a decir, no, yo no quiero ser parte del cuerpo porque yo quiero hacer una cosa y los ojos quieren hacer otra? O imagínense las piernas, ¿no? Que una pierna quiere ir para acá y la otra quiere ir para allá. No, para el mismo lado. Entonces todo el cuerpo tiene que trabajar bien coordinado. Es una analogía hermosa y muy práctica, la del cuerpo humano que usa el Rav Shaul. Dice, todos somos parte del mismo cuerpo, pero tenemos que entender que todos tenemos funciones distintas y tenemos que entender también que todas las funciones son importantes y que nadie, ningún miembro del cuerpo es superior al otro. Y él utiliza unos ejemplos maravillosos ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, se refiere a algunas partes del cuerpo que son consideradas como menos dignas, o sea, malamente, ¿no? Menos dignas, pero dice, tú tienes que tener cuidado de todo tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, los pies, ¿no? Los pies, el cuerpo. Y muchos como que no le hacemos mucho caso a los pies. Y luego, no, los pies. Los pies son indignos, ¿verdad? Siempre andan ensuciándose. No, pero tienes que poner atención y tener cuidado de tus pies. Si un día te llegas a dar un golpe, de esos que se da uno en las paredes de la casa, en las esquinitas, y te golpeas el dedito más pequeño, ¿qué tal? Y se duele todo el cuerpo, ¿verdad? No es como que el dolor se queda ahí, en el dedito. No, hombre, a veces uno hasta pegamos unos brincotes y ¡ay! Todo el cuerpo le dolió. Y si te lastimaste el dedito, todo el cuerpo lo va a resentir. Y por un tiempecito ni siquiera vas a caminar bien. Hay personas que por alguna razón les han tenido que amputar el dedo pequeño del pie. ¿Sabían ustedes que ese es el que te da equilibrio? Te quitan ese dedo y nomás te andas cayendo todo el tiempo. Ya ni te puedes parar bien. Te vas así de acuerdo. Necesitas ese dedito. Entonces todos los miembros del cuerpo son importantes. Esa analogía que usa el Rav Shaul refiriéndose a una congregación, en donde dice todos los miembros de una congregación somos importantes, somos parte del cuerpo y todos tenemos una función, todos tenemos una tarea que tenemos que cumplir. Y eso ahí está la conexión de Corintios 12 con nuestra parashá. Porque en nuestra porción se lleva a cabo la organización del pueblo de Israel, la designación de tareas. Entonces, todos tenían que cumplir con las tareas asignadas. Y no era como que ibas a escoger. El Eterno fue quien designó las tareas, la organización, el orden que se tenía que seguir en el pueblo de Israel. Probablemente si hubiera tratado de escoger, pues imagínense cuántos candidatos hubiese habido para sumo sacerdote. O cuántos candidatos hubiese habido para ocupar el puesto de Moisés. ¿Quién quiere ocupar el puesto de Moisés? No, hombre, pues yo creo que hubiese habido ahí. Y el primero hubiera sido ¿cómo se llama? Córaj hubiera sido el primeritito. Yo. Entonces, no, ahí no era de escoger. El Eterno asigna funciones, organiza los campamentos, organiza los clanes, organiza las tribus, organiza las familias y va designando tareas para todos en el pueblo de Israel. Pues todos tenían que cumplir con sus funciones y aquí en el boletín hay una reflexión en donde tomamos el texto de el capítulo 1 verso 4,
en donde dice: y con vosotros estará un hombre por cada tribu, cada hombre será la cabeza de su familia. Entonces, dentro de lo que el Eterno está haciendo, que es designar funciones, organizar el trabajo, poner un orden en el pueblo, queda claro que tenía que haber liderazgo. O sea, el liderazgo siempre es clave, el liderazgo es fundamental en cualquier esquema de organización. Y liderazgo en todos los niveles. Acá en el pueblo de Israel había un líder principal que era Moisés. Había un segundo al mando que era Aarón. Pero realmente Moisés tenía a cargo unas funciones, Aarón tenía a su cargo otras funciones. Estaba Yehoshua, Josué, que era el general del ejército. Fue quien quedó a cargo del ejército de Israel. Y había designados por cada tribu, había designados príncipes, o sea, líderes por cada tribu, pero las tribus estaban organizadas por clanes, y en esos clanes, cada clan tenía también un líder a cargo, y los clanes se conformaban de familias, y por supuesto que cada familia tenía que tener a alguien como cabeza de familia, o sea, el patriarca, el jefe de la familia. Era una organización perfecta, maravillosa, desde lo que era el liderazgo en un nivel más arriba hasta el nivel de las familias. Entonces, ahí vemos cómo la organización le da una cara al pueblo de Israel y le iba a dar sobre todo una constancia para crecer, para hacer las cosas bien y organizados desde abajo, desde las familias. Entonces, ¿por qué en las naciones las cosas no funcionan? Podemos cuestionar en muchas naciones, en muchos gobiernos, podemos cuestionar por qué las cosas no funcionan. Aquí en nuestro país muchos cuestionan el gobierno, ¿no? Allá está el señor presidente en el Palacio Nacional, ¿no? Desde ahí está el señor presidente dirigiendo el país, y a muchos no les gusta, y muchos critican y muchos atacan el trabajo del gobierno, pero tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo nosotros también. Porque como vemos en el esquema del pueblo de Israel, que aplica a todas las naciones del mundo, esto comienza desde las familias. Entonces, si las familias no estamos haciendo las cosas bien, ¿cómo esperamos que estén funcionando bien las cosas allá arriba, en los niveles altos de liderazgo? Entonces, cuando algo está mal, la pregunta es: ¿está mal desde arriba o está mal desde abajo? Cuestión de enfoques, ¿no? Uno puede decir y irnos a la fácil: está mal arriba, porque arriba pues hay una cabeza nada más, es Moisés, y a Moisés, en el pueblo de Israel, cuando las cosas no funcionaban, ¿a quién echaban la culpa? ¿A los padres de familia? No, a Moisés. Moisés está haciendo mal las cosas. Pues tenemos la tendencia siempre a irnos a la cabeza, a irnos al liderazgo principal, pero aquí vemos que tienen que hacerse bien las cosas desde las bases, desde los fundamentos, y esos son las familias. Hoy en día, hermanos, el pueblo de Israel está disperso en el mundo. Hoy en día las familias que conformamos el pueblo de Israel estamos dispersas por todas partes. Esta congregación es una facción, ¿verdad? Somos parte de Israel. Aquí vemos varias familias. Aquí vendría a ser como un clan, ¿verdad? Como un clan en el esquema antiguo, porque aquí somos varias familias que nos reunimos y que ostentamos una bandera. Eso es algo que vemos también en el libro de Bamidbar. Cada familia, fíjense qué interesante, ¿no? Cada familia podía tener su propia bandera. Cada clan podía tener su propia bandera.
Cada tribu tenía su bandera. Cada campamento de los 4 que había tenía su bandera. Entonces vean ustedes cuánta diversidad. O sea, a mí me maravilla eso. Cuánta diversidad en el pueblo de Israel, en el pueblo original de Israel. Y sin embargo, eran un solo pueblo. Sin embargo, marchaban al mismo paso. Y estaban bien organizados. Y hacían las cosas en unidad. Claro, estaban dirigidos por el Eterno, ¿verdad? Pero ese es el modelo que tenemos. Entonces, la diversidad no está peleada con la unidad, pero tenemos muchísimo problema para aceptar esa diversidad, sobre todo de pensamiento. Entonces, nosotros siempre tenemos la tendencia de que, no, si tú no piensas como yo en esto, agarra tus cosas y vete o yo me voy, porque no vamos a poder, no vamos a funcionar, no vamos a poder hacer cosas juntos, porque tú dices que el Shabbat se debe guardar así y yo digo que no, que se debe guardar así. Entonces no nos vamos a poner de acuerdo. Así somos. Y ya por cualquier cosita, detalles, discutimos y nos dividimos, nos separamos. Debemos aprender que el pueblo de Israel tenía muchísima diversidad, muchísimas prácticas distintas, incluso entre clanes, entre familias, entre tribus, pero eran un solo pueblo. Definitivamente siempre tiene que haber bases que nos unan a todos. ¿Y qué era lo que unía a todo el pueblo de Israel? En su diversidad, que era mucha, pero ¿qué era lo que los unía? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ellos podían ser lo más diversos que usted quiera, pero cuando se proclamaba el Shema, lo hacían a una misma voz. ¿Sí? Si había que declarar los 10 mandamientos, lo hacían a una sola voz. Siempre hay cosas que nos unen. Entonces, la base es la Torah, siempre. La Torah es lo que nos une. Los fundamentos de la Torah. Las declaraciones de fe de la Torah. Puede haber diversidad en cuanto a cómo entendemos algunas cosas de la Torah. Pero lo más importante de la Torah es lo que nos une. Y en eso siempre vamos a estar de acuerdo. En que tenemos un solo Dios, creador de todas las cosas, padre de todas las cosas. En que tenemos, como dice la Escritura, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es el Mashiach, Yeshua, nuestro Redentor. En que tenemos una sola Torah, una sola palabra para todos. Y en que somos un solo pueblo. Si logramos aceptar eso, entender eso y vivir conforme a eso, podemos hacer bien las cosas, o podemos hacerlas mejor de lo que lo estamos haciendo. La organización, hermanos, y el orden fue fundamental para el Israel naciente. Este era un Israel naciendo como pueblo de pacto. Un Israel que estaba aprendiendo a organizar, aprendiendo a ordenarse, que se estaba preparando. Nosotros somos el Israel de los últimos tiempos. En la reflexión que les puse en el boletín, dice que 2 hombres discutían entre sí. Uno de ellos venía de una larga línea de familiares, de ancestros que eran rabinos, maestros de la Torah, gente muy espiritual, muy respetable. Sin embargo, esta persona que venía de esa larga línea de rabinos y maestros y sabios en la Torah, él no era como sus ancestros. Él no había heredado esas
capacidades. Pero él siempre presumía a sus ancestros. Entonces, está hablando con otro que no tenía eso, no tenía en su árbol genealógico. Él no tenía ni grandes rabinos, ni grandes maestros. Nadie de sus ancestros había destacado por ser un maestro de la Torá. Pero él estaba empezando a ser un maestro de la Torá. Entonces ellos discutían, y el que tenía la larga línea de familiares sabios le dijo: la diferencia entre tú y yo, mi amigo, es que yo vengo de una familia de abolengo, yo vengo de una larga descendencia de sabios y de maestros de la Torá. Y le dijo el otro: te equivocas. La diferencia entre tú y yo es que tú eres el final de la línea en tu familia, mientras que yo soy el principio de la mía. Yo estoy empezando algo y tú le estás poniendo fin a esa larga línea. ¿Quién tenía razón? Es evidente, hermano, que esto se trata de mantenerse, que esto se trata de no romper el orden, que esto se trata no de ir hacia atrás, sino de ir hacia adelante, que esto se trata de crecer en el eterno. Esto se trata de irnos superando. Esto se trata siempre de ser mejores. Esto se trata de ser cada vez más santos, cada vez más dedicados, cada vez más consagrados, cada vez más ordenados, cada vez más disciplinados. De eso se trata. No se trata de ir para atrás. No se trata de ir perdiendo lo poco que hemos ganado o lo poco que hemos avanzado. Se trata de crecer, de ir hacia adelante. Porque como está escrito, ¿verdad? Ciertamente el Eterno llamó a su pueblo Israel para ser cabeza y no cola. Nosotros hoy somos el Israel de los últimos tiempos. Si pensamos en el Israel original, lo que tenemos que hacer en los últimos tiempos es recuperar lo que se perdió. Cuando se habla en el lenguaje de las iglesias, todas las iglesias sueñan con ser como la iglesia del primer siglo, porque tienen a la iglesia del primer siglo como modelo, y es cierto, y está bien, pero nuestro modelo realmente es el pueblo de Israel. Ese Israel original, ese Israel que era dirigido por el Eterno, ese Israel que se alineaba a la voz del Eterno, ese Israel que veía la nube moverse y se movía, ese Israel que seguía las órdenes, ese Israel que no rompía la formación, ese Israel que no rompía el orden, ese Israel en donde todos hacían la parte que les tocaba hacer. Eso es lo que tenemos que rescatar hoy día. Nosotros estamos de cara a un evento grandioso, esperado por milenios, que es el reino mesiánico. Estamos a la espera del reino mesiánico y creemos que no falta mucho para eso. Y hermanos, nos debemos de estar preparando para eso. Nos debemos estar organizando para eso, para el tema del reino mesiánico. Y es un buen momento para reflexionar cómo nos estamos preparando, cómo nos estamos organizando, qué estamos haciendo, en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, cómo estamos usando nuestros dones, de los que habla Corintios 12. Porque todos hemos recibido de parte del Eterno capacidades, todos hemos recibido dones, talentos para servir al Eterno, no como tú quieras, no donde tú quieras, sino donde el Eterno te ha puesto, donde el Eterno te ha designado para que estés, con esas capacidades, con esos talentos, con esos dones.
al servicio del Eterno y creciendo en tu ministerio, creciendo en tu tarea, en tu servicio al Eterno. Porque está escrito que nosotros no somos de los que retroceden y debemos hacer valer esa palabra. Nosotros somos de los que tienen fe. Nosotros somos de los que vamos para adelante, de los que vamos avanzando, de los que no nos vamos a echar para atrás bajo ninguna circunstancia. Eso es lo que dice la Escritura y es lo que tenemos que hacer. Hermanos, estamos a una semanita de la Santa Convocación de Shavuot y cada Santa Convocación es una oportunidad maravillosa para reflexionar y para hacer ajustes en nuestra vida. Quiera el Eterno que en esta Santa Convocación de Shavuot que viene tengamos esa capacidad de hacer un análisis de nuestra vida y de cómo estamos funcionando actualmente en lo individual y en lo colectivo, y que tengamos la capacidad de parte del Eterno para hacer ajustes, para hacer cambios que sean necesarios para lograr un mejor funcionamiento y para poder seguir avanzando y poder seguir creciendo como individuos, pero como congregación, como comunidad. Porque esto se trata de orden, esto se trata de organización, para la honra y la gloria del Eterno. Shabbat Shalom. El Padre les bendiga a todos, nos bendiga a todos y nos ayude a seguir adelante cumpliendo y haciendo cumplir su voluntad. Bendiciones para los hermanos virtuales, nos despedimos.